Muy buenas tardes, les doy la bienvenida al curso de farmacología para la licenciatura en obstetricia. Yo soy el doctor José Torres, soy el encargado de la enseñanza de la materia para la licenciatura y hoy vamos a comenzar hablando del primer tema de este curso, de farmacología general y conceptos de farmacocinética y farmacodinámica. Entonces, vamos a explicar un poco qué es esto de la farmacocinética y la farmacodinámica. Esto vendría a comprender lo que es la anatomía de la farmacología. Entender estos conceptos nos va a ayudar a comprender a posteriori algunos principios de la terapéutica, como es la duración del efecto de un medicamento, el por qué debo administrarlo con cierto intervalo de tiempo, los efectos de una droga, tanto los efectos terapéuticos como los efectos adversos. Dentro de lo que mencioné, lo que corresponde a entender los efectos de una droga, esto comprende a la farmacodinámica, o sea, son todos los cambios fisiológicos, todas las modificaciones que va a lograr un medicamento a nivel de un organismo. Todo lo que comprende a duración de efecto de un medicamento, su vía de administración, esos son conceptos de tipo farmacocinético. Entonces, farmacocinética comprende lo que es la administración y absorción de un medicamento, la distribución por todo el organismo y la eliminación del mismo. Y acá hablo de distribución y llegada a lo que vendría a ser el sitio de acción de la droga. Y para que esa droga se distribuya por todo el organismo, ¿a dónde debe llegar? Al torrente sanguíneo. Entonces, relacionando esto con las vías de administración, nosotros sabemos, porque ya inferimos por nuestros conocimientos previos, sabemos que existen básicamente dos grandes vías de administración, por ejemplo las inyectables, y las no inyectables, dentro de estas principalmente una de las más utilizadas, la vía oral. ¿Qué gran diferencia hay entre estas dos? Que mientras la vía inyectable, la droga que yo administro va a llegar directamente al torrente sanguíneo, por ejemplo, si yo administro por vía intravenosa 1 miligramo de una droga, todo ese miligramo va a llegar a la sangre y a través del torrente sanguíneo se va a distribuir a todo el organismo y va a llegar a los distintos tejidos y órganos. Dentro de la distribución va a llegar al sitio de acción o biofase. Estos son sinónimos. Biofase es el sitio de acción de la droga. Por ejemplo, si yo administro una droga para estimular las contracciones uterinas, como por ejemplo la oxitocina, esta va a llegar a todos los tejidos, a todos los órganos y además al útero, donde va a estar su biofase o sitio de acción, que va a ser la célula de músculo liso a nivel del útero. Bien, entonces estábamos diciendo que mientras yo el 100% de una droga que administro por vía intravenosa llega al torrente sanguíneo, no va a suceder lo mismo con lo que es, por ejemplo, la vía oral. Cuando yo administro una droga por vía oral, esta para poder llegar al torrente sanguíneo, antes va a llegar a la cavidad estomacal, a la cavidad intestinal, y de ahí va a tener que absorberse a través de la membrana del intestino, a través de la mucosa del intestino. Una vez que se absorba a través de la mucosa del intestino, va a llegar a la sangre, pero a la sangre del sistema porta. Ya no toda la droga que llega a la cavidad intestinal va a poder atravesar la membrana, la mucosa intestinal, o sea que parte de esa droga no va a llegar al sistema portal. Cuando esta droga llega al sistema porta, la sangre del sistema porta, ¿a dónde llega? Al hígado. Y en el hígado, que es un órgano que tiene una altísima capacidad de metabolizar drogas o sustancias, va a lograr que parte de esta droga sea metabolizada. Entonces ya acá tenemos dos barreras. Una, la droga debe atravesar la mucosa intestinal, luego vía sistema porta, llega al hígado, es otra barrera que debe atravesar.
Y acá van a sufrir las drogas lo que se denomina el efecto de primer paso hepático. Luego de que la droga atraviesa el hígado, llega a la sangre de la cava inferior y por la cava inferior al corazón. Y de ahí se va a distribuir por sangre arterial a todo el organismo. Entonces, voy a introducir acá otro concepto, que es el de biodisponibilidad de un medicamento. ¿Y qué entiendo por biodisponibilidad? Es la cantidad de droga que llega a la circulación sistémica. Por ejemplo, cuando doy una droga por vía intravenosa, el 100% de la droga que yo administré llega al torrente sanguíneo. Entonces yo voy a decir que esa droga tiene una biodisponibilidad del 100%. Cuando hablo de una droga que se da por vía oral, como parte de esa droga no va a llegar al torrente sanguíneo, digamos, a las cavidades derechas del corazón, voy a decir que esa droga no tiene una biodisponibilidad del 100%. Parte de esa droga fue eliminada previamente, o porque no atravesó la mucosa intestinal, o porque pudo haber sido metabolizada a nivel intestinal, y también porque por el efecto que mencioné antes del primer paso hepático, que metaboliza parte de la droga que fue administrada. Entonces, ¿cuál va a ser la biodisponibilidad de una droga administrada por vía oral? Bueno, esto va a ser inherente a cada droga. Generalmente cuando ustedes leen información farmacocinética de un medicamento ya se conoce previamente, en situaciones normales, cuál es la biodisponibilidad de esa droga, cuál es el porcentaje que se va a eliminar antes de llegar a la circulación sistémica. Y vuelvo a hacer hincapié. ¿Cuándo decimos que una droga llegó a la circulación sistémica? Cuando para saber eso, digo que la droga que llegó a circulación sistémica es aquella que logra alcanzar las cavidades derechas del corazón, la aurícula derecha. En una bibliografía van a leer que también es lo mismo decir la droga que alcanza la circulación pulmonar. Bien, entonces acá vemos dos grandes diferencias entre estas dos vías de administración. ¿Qué gran diferencia hay entre estas dos vías, como dijimos las inyectables y la vía oral, con las vías tópicas? Que mientras mientras las drogas dadas por vía oral van a sufrir un efecto de primer paso hepático, una eliminación presistémica antes de ser distribuidas por la sangre y llegar a la biofase, en las vías tópicas, ¿qué estoy logrando? Por ejemplo, un colirio que yo administro a nivel ocular, o una droga inhalatoria, como es muy común en los pacientes asmáticos. La vía inhalatoria se considera una vía tópica. Estas vías, la característica es que la droga administrada llega directamente a la biofase antes de pasar al torrente sanguíneo. Por ejemplo, si a un paciente asmático le administro una droga inhalatoria, el aerosol, por ejemplo, bien, esta droga va a llegar primero a ¿dónde? Al árbol bronquial, donde va a producir su efecto a nivel del árbol bronquial. Por supuesto, luego la droga se absorbe y llega al torrente sanguíneo, pero antes llega a la biofase. Mientras en un caso, dada por vía oral, debe absorberse y luego llega al torrente sanguíneo de la biofase, en las vías tópicas esto es a la inversa. Bien, entonces, habiendo mencionado brevemente las diferencias entre vía de administración, podemos también agregar otro punto como podría ser beneficios de cada una. Con respecto a las vías tópicas, un gran beneficio es que estas llegan directamente a la biofase. Las vías inyectables, ¿qué beneficio tienen? Que no sufren eliminación presistémica, a diferencia de la vía oral, que dijimos que la droga para llegar al torrente sanguíneo, a la circulación sistémica, antes debía atravesar la mucosa intestinal, atravesar el hígado, sufrir lo que se llama efecto de primer paso hepático. Bien, y entonces no toda la droga llega a la biofase. Entonces el beneficio de una droga inyectable es que toda la droga llega a la biofase, como por ejemplo en las vías tópicas. Eso juega en contra en el caso de la administración oral.
Ahora, ¿qué beneficio tiene la administración oral, por ejemplo, sobre una vía inyectable? Y que la administración oral no es dolorosa, mientras la vía inyectable sí. Una vía de administración inyectable requiere personal entrenado para hacerlo, con un personal capacitado para administrar una droga vía intravenosa o intramuscular. En cambio, las vías inyectables son muy útiles, por ejemplo, en pacientes que están inconscientes o que no tienen preservado la deglución. Bien, pasando a este tema, entonces hablamos de otro concepto que va asociado a la administración y que es muy importante en el caso de la vía oral, que es la absorción. Las drogas inyectables no sufren absorción, se administra directamente al torrente sanguíneo. En cambio, en la vía oral, la droga una vez que llega a la cavidad intestinal, a la luz intestinal, dijimos que debe absorberse. Entonces, ¿cuáles son las variables